Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a charlar un poco acerca de los mundos de ficción, los mundos narrativos, que nos va a servir para este trabajo que estamos emprendiendo y para muchos que puedan venir en donde necesitamos de pensar un escenario para que nuestros personajes vivan en un entorno, en una cartografía, en un espacio de ficción puramente diseñado con una intención, teniendo en cuenta algún género, algún estilo, de manera que sea inmersivo, que sea no verdadero, pero sí verosímil. O sea, que tenga una lógica, que tenga ecos en cuanto al diseño gráfico, a los colores, a la paleta de color, a las proporciones, a su diseño, con respecto a los personajes que lo habitan. Y que además permita que pueda haber una expansión a otros medios. O sea, si yo logro un verosímil eh, y interesante mundo de ficción, donde vivan los personajes, voy a lograr que sea muy clara esa transposición a otros medios. Puede ser a un parque temático, puede ser a un videojuego, a un tablero de juegos de mesa, a cartas, a un corto animado, en fin. Vamos a ver algún ejemplo de cómo se inició un proyecto transmedia en lo que es un mundo narrativo que nace a partir de, por ejemplo, un mapa. En una de esas ocasiones dibujé el mapa de una isla, estaba, creo, elaborada y bellamente colorida. Su forma obligó a mi habilidad a ir más allá de lo habitual. Contenía muelles que me agradaban como si fueran sonetos, y sin percibir a lo que estaba predestinada, titulé mi realización La Isla del Tesoro. Sé que hay personas a las que no les interesan los mapas, algo que me resulta difícil de creer. Los nombres, los contornos, los bosques, los cursos de caminos y ríos, las marcas prehistóricas del hombre claramente discernibles a lo alto y lo bajo de las colinas y valles, los molinos y las ruinas, las fuentes y los trayectos, tal vez el círculo de los druidas. He aquí una interminable fuente de interés para todo hombre con ojos para ver o una mínima imaginación con la que puede entender. No hay niño que no recuerde haber apoyado su cabeza sobre el pasto en medio de una selva diminuta y haber contemplado que se llena de ejército de hadas. De un modo parecido, mientras me detenía en el mapa de la isla del tesoro, empezaba a hacerse visible entre bosques imaginarios los frutos y los personajes del libro. Sus rostros morenos y sus brillantes armas saltaban hacia mí desde rincones inesperados mientras iban de aquí para allá, peleando y buscando tesoros dentro de esas escasas pulgadas del dibujo en dos dimensiones. De lo siguiente que tomé conocimiento fue que tenía unos papeles ante mí y estaba escribiendo una lista de capítulos. Esto lo escribió Robert Louis Stevenson y se refiere a cómo inició su proyecto famoso luego como un libro. Primeramente fue un relato por entregas, como era habitual en el siglo pasado, de La Isla del Tesoro, su novela que finalmente compilada en un volumen fue un éxito y tuvo innumerables transposiciones, juegos, juegos de mesa, películas de las grandes empresas, mapas temáticos, y que además generó un cierto tipo de mundo narrativo que hasta el día de hoy consumimos. O sea, las historias de piratas que conocemos, de las cuales, por ejemplo, deriva el Capitán Garfio en la película de Peter Pan. O sea, los piratas con una pata de palo, con un garfio, el loro en el hombro, la temática de los tesoros, todo eso nace de la imaginación de este escritor inglés y que se origina con la realización de un mapa. O sea, él dibujando una cartografía, empezó a poner nombres, empezó a imaginarse lugares, y como dice este texto que él propiamente relata, se le fueron apareciendo los personajes y los capítulos. Con esto vemos la importancia de crear un mundo narrativo a medida que vamos pensando personajes o en un primer momento, tal vez,
Y así hay muchos ejemplos de producciones, de relatos, de narraciones que terminaron así. Todo el universo de Tolkien, todo lo que es la galería de productos El Mago de Oz, por ejemplo, que fueron películas, cuentos, Winnie the Pooh también. Todos nacieron de visualizar primeramente y de dibujar un mapa. De manera que está muy interesante esto que nosotros en este proyecto que queremos hacer Transmedia o en futuros proyectos, tengamos tanto en cuenta los personajes como el espacio en el cual ellos van a desenvolverse, van a realizar las distintas acciones y van a habitar. Un ejemplo que a mí me parece interesante es el del extraño mundo de Jack, película que ya tiene unos años, ¿no? Pero que siempre está vigente por su original arte, por supuesto, del conocido director y dibujante también, Tim Burton. Acá las formas de los personajes, no dejemos de lado la tipografía, como se ven las piezas promocionales, las paletas de color, todas esas formas tortuosas dan idea de un arte muy acabado, muy terminado y muy pensado como sistema. O sea, todos los objetos, más allá de los personajes, eh, los vehículos, las casas, los árboles, todo está tenido en cuenta y tiene reminiscencias del diseño original. Una cosa que ustedes pueden tener en cuenta es, por ejemplo, utilizar para las láminas elementos ornamentales, como el que vemos en el cuadrante inferior izquierdo, que pueden dar, mucho clima, pueden decir mucho y pueden dar una identidad gráfica al proyecto. O sea, yo no dejaría en la presentación, ya sea de un dossier, de una carpeta, de un portfolio, donde hay un proyecto transmedia, de tener en cuenta la identidad gráfica, las tipografías, los colores, las superficies, los fondos y elementos ornamentales, o lo que también se puede denominar como cenefas, escudos, en fin, distintos elementos que den cuenta también desde lo formal de una identidad y de un sistema gráfico. Acá vemos otros ejemplos de objetos, de incluso elementos muy secundarios, como puede ser la casa del perro, de un personaje que está en esta producción, eh, y que, bueno, mantiene esas características formales que se presentan también en los personajes. Esto que estamos tratando de mostrar hoy en esta charla es el pensar mundos distintos, mundos que pueden ser para videojuegos, cortos animados, publicidad, donde el fondo es tan importante como el personaje o como los personajes. Si yo hago un mundo de golosinas, y acá está bueno preguntarnos, que el equipo realizador se pregunte en qué mundo voy a situar mi personaje, ponerle un nombre, bautizarlo, bautizar las regiones de ese mundo, ponerle un nombre a los distintos elementos que puedan conformar ese universo, esa atmósfera, es sumamente importante. Y acá vemos, por ejemplo, un mundo de las golosinas. ¿Cómo serían los árboles? Y preguntarnos, sí, cómo serían los vehículos, cómo serían los objetos que iluminan ese mundo, cómo serían los caminos, cómo serían las edificaciones. Es un interesante trabajo para hacer en equipo. Y ahí documentarnos, no quedarnos solamente con lo que recordamos de las golosinas, sino empezar a mirar, si hablamos de este mundo de las golosinas o los dulces, empezar a mirar, a buscar, mirar imágenes de los distintos tipos de golosinas, las formas, los colores, y empezar a rescatar y a bocetar. También no salen al primer boceto, sino que
demandan, como dijimos cuando hacemos los personajes, un estudio. Todo esto lleva tiempo, lleva un desarrollo. Y pensar cómo son las edificaciones, como decíamos, ¿no? O sea, las casas, cómo podrán ser las ventanas, cómo podrá ser si hay un puente o si hay distintos accidentes geográficos, cómo serán los colores y las formas. Cuando hablamos de mundos, y a veces un poco inducidos por ejemplos que mostramos, vemos que se remiten a ser islas, pero un mundo puede estar dentro de una dona, como se ve en este caso, o de un caracol, o sea, en objetos muy pequeños, donde puedo desplegar la imaginación. Si yo hago esto en detalle, y acá va también la capacidad de observación y de registro y de trabajar con los elementos muy pequeños, puedo empezar a definir dónde puede transcurrir las historias que estamos imaginando. Y, por ejemplo, puede ser el interior de un coco, de una valija, como hemos dicho también, de una cartera, donde los personajes pueden hablar, pueden habitar, pueden hacer acciones, vivir aventuras. Cuando hablamos de qué mundos imaginamos, podría ser el mundo de los cactus, el mundo de las flores, utilizar eso como metáforas, ¿no? El mundo de las flores puede decirme algo, el mundo de los cactus tal vez me puede decir algo más hostil o no. O sea, ir pensando que cuando elijo estos mundos, puedo decir metafóricamente cosas distintas de los universos. Lo mismo, mundos con objetos naturales que puedan ser como verduras o que puedan ser como frutas. Y ahí al revés, uno viendo esto también se imagina cómo serán los seres que habitan esto. Seguro que se pueden hacer esa pregunta. Por eso también ir haciendo ese juego, ¿no? De figura a fondo, de espacio y de personajes. En la medida que yo también voy creando las construcciones, las casas, los elementos de transporte, las luminarias u objetos secundarios de ese mundo, también puedo ir definiendo la forma de los personajes. Bueno, siempre recaemos en las grandes producciones. Este es un libro, forma parte de un libro donde hay distintos mapas, ¿no? O sea, lo que estamos mostrando no solamente son mapas en el estricto sentido del término, hay algunos que son perspectivas axonométricas, muy habituales en los juegos, otros, como en este caso, mezclan una visión cenital con algunos elementos de perfil, digamos, ¿no? Como en vista, en una vista frontal. No son realistas, no son perspectivas tradicionales, cónicas o a dos puntos de fuga, sino que por ahí pueden ser elementos planos, como se ve acá, las calles en una vista cenital, pero los objetos en una vista de perfil, donde, como tienen que hacer ustedes, aparecen algunos personajes. Ustedes van a ser personajes, en este caso particular, para este ejercicio de prosopopeya, pero pueden hacerlo convivir con una propuesta de este tipo. Como ven ustedes, son películas que conocemos todos, generalmente se hacen en etapa de preproducción estos escenarios, se piensan estos fondos, pero bueno, en este caso es un producto más de estas empresas, un libro con los escenarios, los mapas o las cartografías de estas producciones, como también puede ser La Sirenita. Acá se ve como un corte directamente, una vista en corte de, de alguna zona de mar, donde también aparecen los personajes, y mirar en detalle cómo se resuelven los escenarios, cómo es el mundo del mar, por ejemplo, cómo serán esas construcciones que son totalmente imaginarias, o sea, no existen, pero de alguna manera pueden ser verosímiles
en la estructura del relato, ¿no? Queríamos mostrar también algo que nos gusta mucho, que es este juego, Maquinarium. De alguna manera es una prosopopeya, porque son personajes realizados con objetos metálicos, tuercas, tornillos. O sea, tiene una estética un poco vintage, una paleta de color muy definida, y eso es algo que es muy atractivo y muy armónico. ¿Y cómo serían esos espacios que habitan estos personajes que se van construyendo en la medida que se va desarrollando el juego? ¿No? Estos son un poco los personajes, ese universo un poco retrofuturista, cyberpunk. Bueno, es algo que está en muchas producciones. Todo el clima es como de rumbre, de metales oxidados, y vamos a ver entonces la producción, un tráiler de este juego que tiene sus años, pero nos gusta mucho. Vean ustedes cómo es los escenarios, cómo también se utiliza la perspectiva atmosférica, para algo más lejano. Qué importante que es ese concepto, el concepto de atmósfera, de clima que habitan los personajes. Los objetos también, los props, como se denominan en el mundo del videojuego, de este juego que tuvo un éxito tremendo. Todavía hoy se sigue jugando y hay muchos fans. Ustedes buscan montones de videos de gamers que dan los distintos secretos de cómo avanzar en este juego. Esto nos puede dar muchas ideas para trabajar con distintas paletas de color, distintas atmósferas, distintos climas, los personajes y los escenarios que nosotros tengamos que trabajar. Los videojuegos trabajan mucho sobre las ambientaciones que hacen que sean inmersivas las experiencias de aquellos que juegan en estos productos, en estos medios que, como decimos, se trasladan muchas veces de los juegos a parques temáticos, a libros, a historietas, a cómics. En la medida que tengamos una buena propuesta de personajes y de juegos, más fácil es que nuestro producto se traslade a distintos soportes mediáticos y que tenga esas proyecciones. Como dijimos, el trabajo que hacemos por ahora es diseñar el mundo, diseñar los personajes y en un futuro ver si podemos ya darles más concretamente una historia. Bueno, esta es un poco la propuesta que tenemos para trabajar en esta etapa del proyecto. Es la última lámina que tenemos para hacer dentro de este conjunto que hemos propuesto. Eh, Volvemos a insistir, el trabajo en equipo es fundamental. ¿Por qué? Porque algunos pueden trabajar en los diseños, otros en el color digital, otros más en la historia en general, otros en darle un look o una estética determinada a la lámina, a trabajar las ornamentaciones, como decimos,
las tipografías, no olvidar refuerzo semántico, no olvidar lo que trabajamos anteriormente en las distintas propuestas que hicieron de refuerzo semántico, de trabajo de tipografía. Eso sigue estando presente, ¿no? No lo olvidamos. Así que, bueno, eh, recordamos, última lámina de este trabajo práctico, trabajar este tipo de propuestas donde se vislumbre la creación de estos mundos a través de un mapa, a través de una perspectiva sonométrica o a través de un mix donde no tenemos que complicarnos con el tema de que sea realista el fondo. O sea, hemos visto ya técnicas distintas que han hecho distintos equipos de los que están trabajando de estudiantes en nuestra materia. Algunos lo han hecho con líneas, otros sin línea y con planos de color, otros fotografiando superficies o texturas, otros con objetos corpóreos. O sea, el mundo que ustedes quieran crear y con los personajes que ustedes quieran crear, de acuerdo a los objetivos que nos proponen. Bueno, espero que les sirva este teórico cuando lo vean y que investiguen un poco más, teniendo en cuenta estos ejes que estamos proponiendo en esta primera charla de escenarios, mundo narrativo o mundos inmersivos de ficción. Bueno, nos vemos, hasta pronto.